Esta es una de las razones por las que el Departamento de Transportes regula los materiales peligrosos para transportar. Dicha regulación requiere una preparación cuidadosa antes de que estos materiales salgan a la carretera. Al igual que todo conductor responsable verifica el punto de destino al iniciar un viaje, el conocimiento de los documentos de embarque permite conocer al transportista el contenido de la carga y cómo manejarla. La persona que trabaje con materiales peligrosos debe poder identificarlos adecuadamente, y como casi todos los embalajes se parecen, se necesita un plano para saber lo que contienen. Es responsabilidad de quien suministra los materiales para transportar proporcionar dicho plano en forma de documentos de embarque. Estos, conocidos como cartas de flete, pedidos de embarque, manifiestos, facturas o cualquier otro nombre, son los documentos que identifican de manera adecuada el contenido del embarque. Independientemente de cómo se les llame, los requisitos para registrar información en el documento son los mismos y proporcionan los datos necesarios para garantizar el transporte seguro de los materiales peligrosos. Este programa le enseñará cómo seguir el plano, cómo llenar y leer los documentos de embarque de materiales peligrosos. En el primer segmento, cubriremos los requisitos generales y la secuencia adecuada de un documento de embarque normal. En el segundo segmento, cubriremos las excepciones a las reglas y los requisitos adicionales según el tipo de transporte. La información deberá estar escrita claramente y ser legible en todas las copias. Los datos podrán escribirse a mano o mediante dispositivos mecánicos, incluyendo las firmas. No podrán utilizarse abreviaturas ni códigos a menos que el DOT o Departamento de Transporte lo autorice específicamente. Para comenzar, remítase a la regulación del DOT en el Código de Regulaciones Federales número 49, 171 a 180. En 172-101 usted hallará una tabla de materiales peligrosos donde aparecen el nombre específico de embarque, la clase de material peligroso, el número de identificación y el grupo de embalaje. Usted añadirá la cantidad total, la certificación del expedidor, respuesta de emergencia y el número telefónico. Podrá añadir información sobre procedimientos de respuesta ante casos de emergencia de otras fuentes. La tabla de la columna 1 utiliza la letra A, que corresponde a Air, aire, o la W, Water, agua, para designar un material peligroso que se regula exclusivamente en una de estas vías. Todos estos son documentos de embarque. El diseño es diferente, pero en esencia son iguales. La sección superior indica el destino y origen. En la sección del medio se detalla la composición del embarque. Hay una parte para la verificación legal de firmas y números telefónicos en caso de emergencia. Los formularios varían. Utilizaremos este para un pedido de embarque imaginario de cloroformo. Cuando los documentos de embarque tienen más de una página, estas se numeran consecutivamente, y la primera deberá decir página 1 del número total de páginas de la carga. En nuestro embarque imaginario, página 1 de 4 páginas. Seguidamente escriba el nombre del expedidor. Esto se requiere si el embarque va a transportarse por agua. Ahora bien, ¿hacia dónde se dirige el embarque? Escriba en este espacio el destino exacto del consignatario. El consignatario es la persona que deberá recibir el material peligroso y el consignador es la persona que suministra ese material que va a transportarse. Veamos ahora la parte regulada del formulario. Asiente primeramente el número total de embalajes de cada tipo de material. La cantidad total de cada material puede indicarse antes o después de la descripción del mismo. Las unidades de medida pueden abreviarse. La columna MP le ayudará a identificar los materiales peligrosos en embarques con diversas cargas. Por ejemplo, si en una carga hay 20 bidones de material inflamable, sin otra especificación, SOE, que contienen sileno y 5 bidones de jabón líquido que no ofrece peligro, la columna MP podrá utilizarse para marcar el material peligroso con una X. O supongamos que el embarque contiene una sustancia peligrosa según la Agencia de Protección Ambiental. Por la posibilidad de que ésta dañe el medio ambiente, en la columna MP puede indicarse el transporte de una cantidad informable. Esto significa que la APA deberá ser notificada en caso de producirse un derrame de dicha sustancia. Es aquí donde usted debe detallar el embarque. Los materiales peligrosos se relacionan antes de los que no son peligrosos, o bien se marcan con una X en la columna MP, o se distinguen con un color diferente al de los materiales no peligrosos. En las copias de los documentos de embarque, puede destacar la información sobre los materiales peligrosos con un marcador para determinar rápidamente cuáles requieren un manejo especial. También deberá incluirse el nombre de embarque indicado para el material en la columna 2 de la tabla.
En este caso es el cloroformo. Si el nombre de embarque no identifica el componente peligroso del material por su nombre, dicho componente deberá registrarse a continuación del nombre de embarque o después de la descripción completa. Este procedimiento se aplica a las sustancias peligrosas como se ve en el apéndice A de la tabla que aparece en 172.101. Si se trata de corrientes de desechos, registra el número de dicha corriente. Si se trata de desechos que puedan considerarse inflamables, corrosivos, reactivos o tóxicos, deberá registrarse la sigla APA seguida de la palabra pertinente o de la característica de peligrosidad correspondiente. Por ejemplo, número APA corrosivo. Si en el documento de embarque aparece un material peligroso con un nombre genérico, deberá añadirse el nombre técnico entre paréntesis o después del grupo de embalaje. Por ejemplo, mezclas antidetonantes de combustible de motor, plomo tetraetilo. O bien, mezclas antidetonantes de combustible de motor, 6.1 UN 1649 1 plomo tetraetilo. Puede utilizarse un modificador adecuado tal como contiene o contenido o el porcentaje del componente técnico. Por ejemplo, líquidos inflamables, SOE sin otra especificación, contiene sileno y benceno. Si el material SOE es una mezcla o solución de dos o más materiales peligrosos, deberán registrarse los nombres técnicos de dos de los componentes peligrosos predominantes a continuación de la descripción básica o después del número del grupo de embalaje. Por ejemplo, líquido inflamable corrosivo SOE contiene metanol, hidróxido de potasio, o bien líquido inflamable corrosivo SOE 3 UN 2924 2 contiene metanol, hidróxido de potasio. Si la descripción SOE del material contiene el nombre del grupo o elemento químico por el cual dicho material se define como material peligroso, solamente se registrará entre paréntesis el nombre técnico del componente no identificado en la descripción SOE. Por ejemplo, pesticida de carbamato, líquido, inflamable, tóxico, SOE, punto de ignición inferior a 23 grados Celsius, contiene sileno. Observe también si en esta columna hay alguna excepción del DOT con respecto a embarques menores de un material que en otra cantidad no podría ser embarcado. La frase cantidad limitada deberá registrarse a continuación de la descripción básica del material. Se registra la clave o división del material peligroso indicada en la columna 3 de la tabla de materiales peligrosos, y después pueden añadirse las denominaciones de las clases o los números de los materiales peligrosos secundarios. El número de identificación del material indicado en la columna 4 de la tabla deberá registrarse a continuación. Después se registra el grupo de embalaje indicado en la columna 5. Este puede ser precedido de las letras GE. Si no existiera información al respecto para el material específico que usted va a embarcar, omítalo. Estos son todos los datos fundamentales. Vayamos ahora a las descripciones adicionales. El peso total de todos los embalajes de cada material en particular puede registrarse antes o después de la descripción básica. Usted puede enumerar todas las etiquetas requeridas para el material específico. Por ejemplo, para el cloroformo se requiere una etiqueta que diga veneno. Para cada material embarcado conforme a la exención del DOT, registre DOT-E y el número de exención. Si en los formularios de embarque que usted utiliza no aparecen todas estas columnas, recuerde que se mantiene la secuencia en que estos datos deben aparecer. Los documentos de embarque deberán incluir uno o más números telefónicos de respuesta ante casos de emergencia que serán monitoreados las 24 horas del día por una persona capacitada mientras el embarque está en camino. A fin de reforzar la notificación del peligro, la información sobre los procedimientos de respuesta ante casos de emergencia deberá añadirse al documento de embarque o entregarse junto con este en forma de hoja de datos de seguridad del material o de guía sobre procedimientos de respuesta ante casos de emergencia. Se requiere una firma del expedidor que demuestra que la persona que suministra el material peligroso ha clasificado, descrito, embalado, marcado y etiquetado el embarque de acuerdo con las regulaciones correspondientes a dichos materiales. No obstante, no se requiere certificación alguna para los materiales peligrosos transportados en vehículos tanques suministrados por la empresa de transporte o si el material es transportado por el expedidor en calidad de transportista privado. Si los materiales son desechos peligrosos, llene, feche y firme el manifiesto uniforme de desechos peligrosos correspondiente. Según el tipo de material peligroso transportado o el medio de transporte utilizado, los documentos de embarque pueden requerir registros especiales. Cubriremos estos casos en el próximo segmento.
En la mayoría de las regulaciones relacionadas con el transporte de materiales peligrosos, existen excepciones a las reglas y también requisitos adicionales en cuanto a los documentos de embarque según el medio de transporte planificado. El material que se transporte por vía aérea deberá ir acompañado de 2 copias de la certificación firmada. Los embarques por avión de carga o pasaje requieren la siguiente declaración en la sección correspondiente a la certificación. Este embarque se encuentra dentro de los límites prescritos exclusivamente para los aviones de carga o de pasajeros. Indique en cada caso el tipo de avión pertinente. Cuando esté prohibido transportar un material peligroso a bordo de un avión de pasajeros, la frase exclusivamente en aviones de carga deberá registrarse a continuación de la descripción básica del material. Los documentos de embarque de vagones de ferrocarril deberán incluir una nota que diga «Llevan letrero», seguida del tipo de letrero requerido. Los documentos de los carros tanque de la clase DOT-113 que contengan un gas inflamable también deberán llevar las siguientes notas especiales, DOT-113C, y no cargar ni separar el vagón mientras esté en movimiento. Si el transporte tiene lugar por vía acuática, los documentos de cada embarque deberán incluir la identificación de los tipos de embalaje, tales como toneles, bidones, cilindros y cajas. Los documentos también indican el número de cada tipo de embalaje, incluyendo los que vienen en contenedores de cargas o paletas, así como el peso bruto de cada embalaje o tipo de embalaje. Hasta los embalajes vacíos requieren una identificación especial. Los embalajes que contengan residuos de materiales peligrosos deberán señalarse con la frase «Residuos, último contenido», conjuntamente con la descripción básica del material que ocupaba el embalaje. Por último, no se requiere ninguna certificación de los documentos de embarque para devolver un carro tanque vacío que anteriormente haya contenido materiales peligrosos y aún no se haya limpiado o purgado. Veamos ahora los tipos específicos de material. Primeramente, los materiales radiactivos. La descripción de estos materiales deberá incluir las palabras material radiactivo, si éstas no forman parte del nombre regular de embarque, así como el nombre de cada radionúclido. El material radiactivo que no viene en una forma especial requiere una descripción de la forma física y química. Para embarcar un embalaje que contenga una cantidad de material radiactivo sujeto a control durante la ruta vial, deberá registrarse la frase cantidad sujeta a control durante la ruta vial. Si el material que se va a embarcar se identifica con una etiqueta que diga «peligroso» cuando se moja, deberá registrarse esta frase. En el caso de contaminantes marinos, si el nombre de embarque no identifica la denominación del componente que lo convierte en un contaminante marino, indique el nombre de este componente entre paréntesis. Cuando existen 2 o más de tales componentes, al menos 2 de los que principalmente contribuyan a crear peligro, deberán aparecer entre paréntesis. Si el material peligroso es un veneno, incluya la palabra veneno como parte de la descripción del material. Las sustancias venenosas por inhalación requieren la frase peligro de inhalación de veneno y la anotación de la letra correspondiente a la zona, como se indica en la columna 7 de la tabla de materiales peligrosos. Por último, cuando el nombre regular de embarque correspondiente a un material a alta temperatura no incluye la frase material a alta temperatura, deberá escribirse la palabra caliente antes de dicho nombre. 2 excepciones son el aluminio y el azufre derretido. En resumen, la información que debe registrarse en los documentos de embarque incluirá por lo menos el nombre de embarque, el tipo de material peligroso, el número de identificación, el grupo de embalaje, la cantidad total, la certificación del expedidor si corresponde y el número telefónico para casos de emergencia. Sin los documentos de embarque y las especificaciones para los desechos peligrosos, el manejo inadecuado de los embalajes puede tener consecuencias fatales.